Buenos días a todas. La verdad es de que es un privilegio siempre compartir con ustedes, poder, eh, ahí sí que es un privilegio el poder dar el tema y estudiarlo, porque la primera que aprende soy yo y con la primera que Dios trabaja es conmigo. Y yo le pido a Dios que Él obre en, a través de su palabra en ustedes para que el mensaje que él quiere enviar pues llegue y sea puesto en acción, ¿verdad? El tema de hoy, como lo hemos estado haciendo las últimas semanas sobre el amor de Dios, hoy va a ser el amor de Dios en acción, va a ser una continuación de lo que Ani también mencionó la semana pasada. Nuestros versículos clave van a ser en Primera de Juan 4 del 9 y 10. No sé si alguien lo tiene. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias. Realmente aquí esta cita bíblica nos muestra el amor de Dios, ¿verdad? Que Él nos amó primero, nos amó tanto, aún conociendo lo mal que estábamos en nuestros delitos y pecados, aún así, Él quiso mandar a su Hijo Jesús, entregarlo para que nos salvara. Y esas acciones, esos hechos están ahí y no los puede cambiar nada ni nadie, porque Él nos amó primero. Y Él nos fue el primero en demostrar que el amor es acción, es hacer. Y el amor de Dios no son solo palabras, no es algo que Él nos deja como promesas nada más y que no hay evidencia de que Él, como dice aquí su palabra, Él nos amó primero, Él tomó la acción primero. Son acciones como hemos visto que Él nos amó primero, que envió a su Hijo Jesús y proveyó el sacrificio perfecto que permitió que nuestros pecados fueran perdonados y fuésemos nosotros salvos. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios en acciones cada día en nuestra vida? Vamos a ver algunas formas en que se manifiesta. Por ejemplo, el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida porque Dios nos acompaña y nunca nos abandona. Si alguien pudiera leer Hebreos 13:5. Vamos, aquí voy. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Gracias. Si nos damos cuenta, haciendo énfasis en la última parte de este versículo, dice, no te dejaré. En algunas otras versiones dice, no te fallaré, ni te desampararé. Entonces, nosotros tenemos la certeza de que Dios está con nosotros siempre. O sea, es un hecho. No es algo que Él solo nos dice de palabras, sino que es un hecho de que Él está con nosotros y nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Otra forma en que nosotros podemos ver la manifestación del amor de Dios en nuestra vida es que Él nos corrige con amor. En Hebreos 12:6 dice que porque el Señor al que ama, disciplina. Y todo lo que Él hace, obra para que aprendamos y crezcamos. Entonces, esa disciplina del Señor también es una acción que Él toma en nuestra vida porque Él nos ama y quiere que mejoremos y que crezcamos en Él para que alcancemos ese propósito que Él nos dio a cada uno. Entonces, es otra forma en que se manifiesta el amor de Dios. Otra forma sería que Dios siempre suple nuestras necesidades. Si alguien pudiera leer Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias. Él dice que Él suplirá todo y todo es todo, ¿verdad? Sea en lo material, sea en lo emocional, sea en lo espiritual, Él lo va a suplir todo. Entonces, esa es otra acción que Él toma en nuestra vida. Y nosotros nos damos cuenta que a veces, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero tal vez uno tiene algo
está también un poco limitado, pero aún así uno comparte. Y yo no sé por qué o en qué forma Dios hace que eso se multiplique y uno no siente que compartió, sino que le alcanzó y a veces está, sobra un poco. Y así es nuestro Dios. Él suple nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo podemos nosotros corresponder a su amor? Hemos visto en estas semanas todo lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros, pero cómo nosotros en una forma, digamos, práctica, podemos nosotros corresponder a ese amor. Bueno, aquí les voy a dar un listado de cosas que nosotros podemos hacer. El número 1, amarlo con todo nuestro ser, amándolo con todo nuestro ser. En Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo el corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No solo de palabras, sino que nosotros debemos que mostrarle nuestro amor con nuestra obediencia, porque no es solo de labios para afuera, tiene que venir desde nuestro interior y ponerlo por obra, obedecer sus mandatos, seguir el ejemplo de Jesús. O sea, todo eso es lo que nosotros debemos hacer. Es la forma en que podemos corresponder a su amor. Número 2, amando a los demás con el amor de Dios. Si hemos recibido de gracia tantas cosas de nuestro Señor, de la misma forma tenemos que proyectarnos hacia nuestro prójimo. Y recuérdense que nuestro prójimo puede ser el que está adelante, el que está atrás, el que está a la par, el que está del otro lado, nuestro enemigo, nuestro amigo, el ser que más amamos, cualquier persona. Entonces, eso es algo bien importante. En primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, ¿cómo nosotros ponemos en acción y correspondemos el amor de Dios? Amándonos, amando a nuestro prójimo, ¿verdad? Yo les quisiera lanzar esta pregunta y de último vamos a tratar de ver, de poder aterrizar en eso. ¿Cómo estamos tratando nosotros a los demás? Y no les digo solo a quienes queremos o a nuestros amigos que nos llevamos bien. ¿Cómo tratamos a cualquier persona con la que se nos cruza en el camino? Porque ahí evidenciamos nosotros si el amor de Dios está en nosotros. Número 3, predicando el amor de Dios al mundo. Esa es una forma en la que nosotros podemos corresponder al amor de Dios. Nosotros en la Biblia tenemos la gran comisión de ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, realmente esa gran comisión nosotros la podemos poner y no les digo que nos tenemos que ir de misioneros al África o algún otro país o no, es de compartir la palabra de Dios, dar testimonio de cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y hablarlo a las personas, porque hay personas que están tan necesitadas de Dios que esas palabras pueden ser el único contacto que tienen que les hable de Dios. Entonces tenemos nosotros que hacerlo. Eso es algo bien importante. No debemos ser asadones. El asadón, ustedes saben que cuando alguien sembra, el asadón sirve para jalar la tierra, le da duro a la tierra, la jala y va haciendo un hoyo. Entonces, ese asadón solo jala la tierra para la persona que lo está haciendo. Entonces, esa es una actitud egoísta, porque solo como que solo nosotros queremos recibir y recibir y recibir, y no es ese el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros seamos canales de bendición, que seamos la luz del mundo, porque la luz de Jesús está dentro de nosotros, y esa luz quiere que la reflejemos a otros, que seamos lo que le da el sabor a esta vida, que seamos la sal de la tierra, lo que preserva, lo que vale, y que podamos nosotros compartir eso con otras personas. Entonces, debemos ser esos canales de bendición. Ahora, hay maneras prácticas de aplicar el amor de Dios en nuestra vida cotidiana también. Amemos, por ejemplo, el inciso A podría ser, amemos con hechos, no solo de palabra. Si alguien pudiera leer primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua,
sino de hecho y 9 en verdad. dice, Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Muy bien, gracias. Aquí es que esta versión, yo tenía otra versión aquí, dice, hijitos míos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién lo dijo? Nuestro Jesús. Señor Jesús. Entonces, mostremos la verdad. Entonces, por medio de nuestras acciones, no dice por medio de nuestras palabras, es por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. ¿A quién pertenecemos nosotros? A nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad. Y entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Miren qué importante. Esto es algo bien lindo. La semana pasada Ani mencionó algo del buen samaritano. Y él fíjense que fue el único que en esa parábola actuó con misericordia, que actuó como el Señor Jesús hubiera actuado, porque pasaron, incluso menciona sacerdote y levita, que tendrían que ser los que moralmente fueran los que hicieran eso, y sin embargo no lo hicieron. Entonces, no todas las personas, como dijo el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, tenemos que tomar esto muy en cuenta y muy importante, porque como dice Ani, si no, cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender de quienes nos encontramos ahí, ¿verdad? Entonces, realmente no es con palabras, no es lo que yo digo, sino que es lo que yo hago. Debemos ayudar entonces a los necesitados, consolar a los que sufren, ser generosos con nuestro tiempo y recursos. Esas son formas prácticas en las que nosotros aplicamos el amor de Dios. Otra forma podría ser que debemos perdonar como Dios nos perdona. Esa es otra característica que va a mostrar que nosotros estamos manifestando o aplicando el amor de Dios en nuestra vida. Si pudieran leer, por favor, Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien. Antes ser benignos, ser buenos, ser bondadosos, ser misericordiosos unos con otros, ¿verdad? Perdonándonos unos a otros como quien, como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Entonces, es algo bien importante. Si nosotros ya fuimos perdonados, si nosotros venimos al Señor y le pedimos perdón por todo lo que hicimos, por todo lo que no hicimos, por nuestros pecados en general, y Él nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a quienes nos han herido o a quienes nos han lastimado? Tenemos que perdonar. Debemos perdonar y debemos soltar el pasado. Fíjense que eso es algo bien importante, porque a veces decimos que perdonamos, pero llevamos como que fuera, ustedes no han visto a un paracaidista cuando ya cayó en tierra después de haber sido lanzado del avión, que trae atrás el paracaídas todo ya arrugado, ¿verdad? Y que va jalándolo con unas pitas atrás. Algo así andamos nosotros a veces con el pasado. Y Dios quiere que nosotros nos libremos de eso, que nos despojemos del pasado. Debemos perdonar y soltar todo eso del pasado. Tratar a los demás con gracia y misericordia como el Señor lo hace con nosotros. Eso es algo bien importante que manifiesta el amor de Dios en nosotros. Otro inciso, debemos servir a los demás con humildad. Más aún cuando pasamos por tiempos difíciles. Eso es lo más difícil todavía. No solo el servir a veces nos cuesta, sino servir en tiempos donde nosotros estamos en dificultad. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Miren, yo siempre recuerdo que esa parte donde el Señor Jesús le limpia los pies a sus discípulos y que él, en vez de ser a él al que se los laven los pies, él se puso su toallita y empezó a lavar los pies de los discípulos. Qué gran ejemplo nos dio, ¿verdad? Él quería que nosotros entendiéramos que tenemos que servir a los demás.
y con humildad, no sintiéndonos más de lo que somos, ni menos tampoco, porque Él quiere que tengamos el correcto valor que Él nos ha dado, pero sí que sirvamos a los demás. Jesús nos enseñó que el verdadero amor se muestra en el servicio. Y el servicio, miren, no es que uno tenga que pasar haciendo un montón de cosas por eso, no, pero cuando alguien nos pide ayuda y si está en nosotros poderlo hacer, no nos neguemos y hagámoslo de corazón. Digamos, como decía Ani, que va a un lugar de ancianitos, eso es servir al prójimo, eso es llevarles amor, llevarles los oídos, porque ellos a veces lo que necesitan es ser escuchados. En fin, podemos servir a nuestro prójimo de muchas maneras, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Entonces, podemos hacerlo de muchas maneras. Y lo que les decía antes, servir aún cuando nosotros estamos pasando dificultades. Servir en tiempos difíciles realmente a quienes bendice más es a nosotros, porque servir en tiempos difíciles nos trae bendición. Uno puede decir, ay, no, si yo soy la que necesita, pero fíjense que Proverbios, si pudieran leer Proverbios 11:25. Dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Fíjense esto, el alma generosa será ¿qué? Prosperada. Y el que saciare será saciado. Entonces, cuando nosotros aún en medio de dificultades, nosotros estamos, miren, yo recuerdo que escuché esto y dice, miren, dice, si ustedes ven a alguien con hambre y usted solo tiene una tortilla, usted tiene que algo que dar porque puede partir la tortilla en dos y le da la mitad a la persona y se queda usted con la mitad. Eso es compartir. Y miren, yo no sé, pero yo creo que si alguien hace eso en escasez, Dios le va a dar el sustento suficiente con esa mitad de tortilla. O sea, nosotros vamos a recibir bendición. Cuando ayudamos a otros, Dios también nos llena y nos fortalece. Aún en nuestra dificultad y sufrimiento, podemos ser instrumentos de bendición. En 2 Corintios 1:4 dice así, el cual nos consuela en todas. ¿En cuántas dice? No en unas o en otras, dice en todas nuestras tribulaciones. Él nos consuela para que podamos también nosotros, oigan esto, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados. Más claro no nos lo puede decir el Señor. Entonces sí tenemos nosotros que procurar eso. Cuando servimos en nuestros momentos de dificultad o cuando estamos atravesando situaciones difíciles o nos estamos sintiendo mal porque estamos enfermos, encontramos un propósito en medio de nuestro dolor o en medio de nuestra enfermedad o en medio de nuestra necesidad y Dios nos fortalece. El servir no solo bendice a quien ayudamos, sino que nos llena, nos fortalece y nos ayuda a ver nuestra propia situación desde una perspectiva diferente. Yo recuerdo aquel ejemplo que Ani nos mencionó una vez que decía, miren, a veces nosotros cuando tenemos un problema o una situación muy difícil y complicada, es como un punto negro en una hoja blanca que está en el centro. Si nosotros empezamos a fijarnos solo en ese problema, empezamos a ver ese círculo negro y cada vez como que se va haciendo más grande y más grande hasta que ocupa toda la hoja. Y eso es lo que pasa cuando nos centramos solo en nosotros, en lo que estamos sufriendo, cuando tenemos autocomiseración de que, ay, pobre yo, lo que estoy pasando. Y como dicen, lamemos nuestras heridas. Nos volvemos un poco egoístas porque solo pensamos en nuestro dolor, en lo que necesitamos, en lo que nos hace falta. Pero cuando nosotros podemos dejar de ver ese punto negro y nos enfocamos en otras cosas que están pasando a nuestro alrededor y en las cuales, aún estando nosotros en problemas, podemos ayudar, eso nos llena, eso nos da como una perspectiva diferente. Y en lugar de centrarnos en nuestros problemas, Dios nos llama a hacer luz en la vida de otros. Y en ese proceso, Él nos restaura y nos bendice. A mí esto me encantó. En ese proceso, Él nos va a restaurar y a bendecir.
O sea que es muy importante este aspecto. Otro inciso para que nosotros podamos manifestar ese amor y podamos hacerlo en una forma práctica, es que debemos también amar a nuestros enemigos. Este inciso yo sé que es bien difícil. Amar a nuestros enemigos y a los que nos lastiman y orar por ellos. No sé si alguien puede leerme o leernos Mateo 5, 44 y 45. Gracias. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Gracias. Otra cita que nos habla tan fuerte y tan directamente, claro que realmente no podemos evadirlo, ¿verdad? Que amemos, bendigamos y que hagamos el bien y que oremos por todos los que nos hacen mal, los que nos odian, los que nos aborrecen, los que nos causan dolor. Fíjense que a veces si hay una situación así difícil, de veras el orar por las personas, porque no cabe, miren, si una persona le hace mal a otro, deliberadamente sigue queriendo afectarlo, ya sea, por ejemplo, en el trabajo, o que hiere a una persona, a un familiar que nos hiere, o no sé, cualquier situación difícil. Creo que lo mejor que podemos hacer nosotros para liberarnos del resentimiento, del enojo, no sé, de lo que nos pueda generar esa situación tan fea, es orar por esa persona. Porque esa oración nos hace como tener otra perspectiva de por qué lo está haciendo o por qué ella lo está haciendo. Porque nos dice ¿de qué dice la palabra de Dios? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Si están hablando mal de nosotros, por ejemplo, ¿qué está evidenciando eso? Lo que está dentro de esa persona. Entonces es una persona que no es feliz, que está tal vez frustrada, que está llena de resentimiento, llena de amargura. Entonces debemos orar para que Dios cambie eso en ellas. Y entonces esa ¿es algo que es fácil? No. ¿Es complicado para nosotros? Mucho. Pero es algo que debemos hacer por amor a Dios. Si tenemos el amor de Dios, esa es una forma de manifestarlo. ¿Por qué? Porque ese es un mandato que Dios nos está dando. Y aquí no nos está diciendo si ustedes quieren. Dice amad, es una orden. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero aquí viene el para qué, que es lo que Ani muchas veces nos dice, hay que poner mucha atención para qué están sucediendo las cosas. ¿Para qué Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer todo eso? Para que seáis, ¿qué? Hijos de vuestro Padre. ¿Quién quiere aquí ser hija de su Padre celestial? Todas levantamos la mano. Entonces, ¿para qué es esto? Porque esa es la forma en que los hijos y las hijas de Dios vamos a manifestar que somos hijas e hijos del Rey de Reyes. Y Él hace salir, y ese ejemplo que nos pone, ¿verdad? Que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre justos e injustos. Entonces, nosotros no tenemos que hacer el bien, solo si son buenos, bueno, lo hago. Si son malos, no, eso no. No, nosotros tenemos que actuar bien siempre, no importa la persona. Y esto nos lleva a recordar el versículo de Romanos 12, 20 y 21, cuando en uno de los versículos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es algo que Dios nos manda y que eso realmente es poner el amor de Dios en acción y que lo podamos manifestar nosotros en nuestra vida. Eso refleja en los demás. Yo no sé cómo puedes actuar tú así, le dicen a veces a uno, porque esa persona te ha hecho tanto daño, te ha tratado tan mal, y ahí seguís ayudándolo, pero uno no debe ser vencido de lo malo. A veces, como dicen,
no me bajo de la cruz, no me bajo de la cruz y seguimos en la cruz, ¿verdad? Pero a veces sí dan ganas de bajarse de la cruz y darle un garrotazo que nos está haciendo daño, pero no es eso lo que el Señor quiere. El Señor quiere que actuemos en el amor que Él nos ha dado, en el perdón que Él nos ha dado y que así nosotros también amemos y perdonemos a los demás. Y el último inciso sería compartir el amor de Dios con otros. Ya hablamos de la gran comisión, ¿verdad? Pero debemos evangelizar no tanto con palabras, sino con nuestro testimonio. Que ya no sea algo porque nos digan, ala, mira, vení a orar por mí, porque a veces ven en nosotros algo que ellos necesitan y entonces hasta nos piden que oremos por ellos, ¿verdad? O nos llegan a pedir consejo o podemos, ¿por qué? Porque han visto cómo hemos manejado nosotros nuestra vida o las situaciones difíciles o cómo estamos enfrentando situaciones que estamos viviendo bien complicadas y ellos ven que tenemos paz, que tenemos alegría, que tenemos gozo. Entonces dicen, yo quiero eso que ellos tienen porque yo lo necesito en mi vida. Yo quiero actuar así. Ese testimonio es el que va a evangelizar. Entonces, hablar del amor de Dios a toda persona que nosotros se nos atraviese y que nos relacionemos, debemos invitar a otros a conocer a Jesús. Miren, ¿cómo creerán si nadie les ha hablado de Jesús, verdad? Como dice la Biblia. Tenemos que manifestar lo que Dios ha hecho. Tenemos que dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cuando le hablemos a alguien, no digamos yo pienso, yo digo no. Mira, yo creo que esa es la mejor manera. La palabra de Dios, cuando supónganse que alguien nos diga que alguien le está haciendo mucho daño en el trabajo y todo. Mira, tú no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que él o ella actúe mal es su problema, pero tú siempre sé correcta, siempre sé justa, siempre sé buena. Y ahí estamos dando testimonio, pero usando también la palabra de Dios. Recuérdense que la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Entonces, nosotros tenemos que tratar de en todo momento lanzar esas perlas y dar esas perlas a las personas, porque no sabemos, puede ser semilla, como dice en la parábola del sembrador, ¿verdad? Estemos lanzando siempre semillas. No sabemos en quién va a germinar esa semilla y que eso va a transformar su vida. No por nosotros, sino porque la palabra va a cumplir el propósito por el cual esa persona la recibió y el Espíritu Santo va a actuar en su vida. Entonces, amar, mis queridos hermanos, ¿qué es? Si lo resumimos, amar significa perdonar, servir, ayudar, orar, consolar y compartir la verdad de Cristo. Si nosotros logramos hacer todo eso, estamos realmente actuando en amor, en el amor de Dios. Y eso es lo que estamos nosotras y nosotros estamos, como es el propósito por el cual estamos aquí, ¿verdad? Que nosotros demos a conocer el amor de Dios a los demás, porque es un mundo que cada vez más está necesitado. Nosotros vemos la soledad que hay, muchas personas que se suicidan, que están padeciendo depresiones, que no le hayan sentido, a pesar de que son exitosos en algunas áreas, en otras son muy, muy infelices, pero es porque les hace falta Dios. Ese es el factor decisivo para que en su vida pueda cambiar y para que puedan ser transformados. Así que yo le pido a Dios que esta mañana ese mensaje toque nuestros corazones y que empecemos a hacer como una autoevaluación de cómo estamos en esos incisos. Tal vez en un inciso estamos muy bien. Yo eso creo que ya lo estoy haciendo, pero esto sí está difícil, esto sí me está costando mucho. Entonces, que sea como una autoevaluación donde nosotros nos examinemos y digamos, no, en esta área o en esta situación de mi vida, creo que yo no estoy reflejando ese amor como Dios quiere que lo haga. Él quiere que yo perdone, Él quiere que yo ore por esas personas que son tan difíciles y que me están haciendo tanto daño,
o que me causaron esta situación difícil, o no sé, cualquier situación que estemos atravesando. Pero en el nombre de Jesús yo sé que las vamos a poder lograr porque ese es el deseo del Señor. Los planes que Él tiene para cada uno de nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y Dios nos ama con amor eterno. Nos amó primero, aún conociendo todas nuestras debilidades, aún viéndonos como somos, como realmente somos, donde no podemos ocultar nada porque Él todo lo sabe de nosotros. Ahí Él nos amó y ahí Él quiere transformarnos, Él quiere que seamos cada día más parecidos al Señor Jesús y que podamos hacer las cosas que Él hacía y todavía cosas más grandes haréis, dice. Entonces es posible, si Él lo dijo, es posible. Entonces pidámosle a Dios que en este proceso que tenemos de vida, nosotros vayamos cada día de gloria en gloria y que no sean los afanes de este mundo, los problemas, las enfermedades, lo que nos detenga, sino que al contrario, que sea el Señor el que nos fortalezca en medio de esas situaciones difíciles para seguir siendo canales de bendición, para seguir siendo luz para otros, para seguir siendo sal en esta tierra que lo necesita tanto. Así que oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nunca nos has dejado, Señor. Siempre has estado con nosotros. No podemos decir jamás que estamos solos porque tú estás con nosotros. En los momentos más oscuros de nuestra vida, ahí has estado tú, Señor. Gracias, papito lindo, porque te tenemos a ti. ¿Qué haríamos nosotros sin ti? Ahí sí que a quién podríamos pedir ayuda sino a ti, Señor, que eres el creador de todo y el que hizo todo para nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a que en nuestra vida podamos ser un reflejo de tu Hijo Jesús, que nosotros podamos aprender de Él y podamos reflejar ese carácter, esas actitudes, podamos dar esas palabras de aliento, podamos dar ese buen testimonio, Señor, que lo hizo nuestro Señor Jesús cuando vino a este mundo, que lo hagamos con humildad, que lo hagamos con sinceridad y sobre todo, Señor, que nos ayudes a perdonar, a soltar el pasado y a ver hacia adelante donde tú quieres que veamos para ver ese futuro y esa esperanza que tú tienes de vida para nosotros. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, para valorarnos, para poder creer que podemos hacer las cosas que tú nos has dicho que podemos hacer. Así que te ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos la vida de nuestros seres amados en tus manos, Señor. Tú sabes que tenemos muchas necesidades, que necesitamos tu ayuda para que seres que amamos vuelvan a ti, Señor, que necesitamos ayuda para que nuestros cuerpos se sanen, Señor, para que esas dolencias se vayan, para que podamos ser independientes y podernos valer por nosotros mismos, Señor, para que podamos tener los recursos para sacar adelante a nuestras familias. Necesitamos tantas cosas, Señor, pero si tú estás con nosotros, si tú eres el capitán de ese barco donde nosotros nos subimos, Señor, sabemos que vamos a llegar a puerto seguro y que no importa las tormentas que puedan venir, tú nos llevarás a puerto seguro, Señor. Gracias, papito lindo, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.